Muy buenos días. Hoy, en el día 196, leeremos los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Cantares. De esta manera daremos por terminado este libro. Comencemos. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos míos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto por encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que lo hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubiertos de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, sus aspectos como el Líbano, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Ahora leeremos el capítulo 6. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos, para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, como se recuestan en las laderas de Galaad, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos, que veréis en la Sulamita algo como la reunión de dos campamentos.
Ahora leeremos el capítulo 7. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercados de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Betarín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Ahora leeremos el capítulo 8. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quieran. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté? Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchen tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos, de esos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 podríamos decir que el Señor nos habla acerca de superar las dificultades en el matrimonio. En los versículos 2 al 3 vemos la indiferencia que afectó la relación. El amado había llegado a su esposa y ella le dijo, ¿cómo me he quitado la ropa? ¿Cómo me he de vestir? ¿Cómo me he de bajar de mi cama? Estoy aquí calurosa. Y no quiso ir a abrirle la puerta a su amado, por lo cual su amado se fue. ¿Cuántas veces nosotros afectamos la relación dentro del matrimonio por ser indiferentes a la necesidad del otro? En ese momento, el amado necesitaba que su esposa le abriese su puerta.
pero afortunadamente ella tiene pero desafortunadamente, perdón, ella tiene una reacción a destiempo. En el versículo 6 dice que ella fue a llamar a su amado, reaccionó, fue a buscarlo y cuando salió ya no estaba. ¿Cuántas veces hay dificultades en el matrimonio y por orgullo postergamos el organizar las cosas, el arreglar las cosas, el buscar al otro, el pedirle perdón, el reconocer que hemos fallado? Y a veces cuando lo hacemos es a destiempo. En este momento vemos la ausencia del amado que se va. ¿Cuántas veces por no reaccionar a tiempo uno de los dos cónyuges parte de su hogar? Pero Dios quiere que nosotros reaccionemos, porque cuando eso sucede, pasa lo que ocurre en el versículo 7, que llegan ataques a nuestra vida. Dice que los guardas de la ciudad la hallaron en el versículo 7 y le atacaron. Y es que eso representa esos pensamientos que llegan a atacarnos y que nos llegan a nuestra mente, pensamientos en contra de nuestro cónyuge. Es tan tremendo que el enemigo llega. Recuerden que la Biblia dice que Él es mentiroso y padre de mentira, y llega a atacar nuestra mente, a atacarnos en contra de nuestro cónyuge, y se nos olvida todo lo bueno que ha sido, los momentos bonitos que hemos vivido, ese momento tan especial en el cual hicimos el pacto. Pero afortunadamente ella tiene una reacción sabia, que la vemos en el versículo 8 al 16. Ella reacciona, ella empieza a recordar lo maravilloso que es su amado, empieza a expresarlo y decide buscarlo. En el capítulo 6 podemos ver que se siguen superando esas dificultades. Para ello necesito tener en cuenta 3 aspectos que nos deja ver este capítulo. En primer lugar, rodéate de buenos consejeros. Si en el capítulo anterior te expresé que frente a las dificultades en el matrimonio, una de las cosas que suceden es que el enemigo empieza a expresar cosas en contra de nuestro cónyuge. Entonces, si aparte de eso buscamos consejeros que nos van a decir cosas como no, pagale con la misma moneda, no, haz esto, y son consejos no sabios, contrarios a la palabra de Dios, entonces terminamos acabando con todo. Pero si nos ocultamos, si nos encerramos como Elías, que se encerró en una cueva, esos pensamientos negativos no nos llevarán a actuar bien. Pero si en lugar de eso buscamos un buen consejero, una persona que tenga temor de Dios, encontraremos una salida. La tsunamita, por ejemplo, buscó a algunos que le dijeron: ¿dónde está tu amado? ¿Dónde está? Ven, iremos contigo a buscarlo. Le invitaron a esa reconciliación. En el versículo 3, ella recuerda que había un pacto. Ella dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ella recuerda que el matrimonio no es un contrato. Un contrato es que si alguno de los dos hace algo que hace el vencimiento del contrato, entonces se termina el contrato, pero un pacto es hasta que la muerte los separe. Y ella recuerda que había hecho un pacto con su amado y reacciona. Y por último, decide destacar lo mejor de su cónyuge. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3, donde ella dice: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar a los huertos. Yo soy de mi amado es mío. Es decir, ella pudo haber dicho: sí, mi amado se fue, me abandonó, él es lo peor, pero empezó a hablar bien de él, empezó a destacar lo mejor de él. Recuerda en estos momentos de crisis que estés viviendo, si estás pasando por una crisis en tu matrimonio, esas cosas bonitas que has vivido con tu esposo. En el capítulo 7 vemos ese mutuo contentamiento. En el versículo 1 al 5 vemos unos elogios sinceros y oportunos del esposo. Cuando ella acude a él,
Él no se muestra orgulloso, altivo y sin querer escucharla, sino que le da unos elogios sinceros y oportunos. La admira por su belleza física, la admira por cada aspecto de ella, la admira y la valora. Frente a eso, la esposa presenta una respuesta amorosa y lo vemos en el versículo 6 al 9, donde ella también da unos elogios sinceros. Qué importante es que como pareja nos digamos continuamente que nos amamos, refresquemos el amor, nos digamos palabras bonitas y nos cuidemos siempre. En el versículo 10 al 13 vemos que ellos cumplen su rol a cabalidad. En ese versículo 10 al 13, mire lo que dice: yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana, veamos si brotan las ciernes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo nos casamos, yo no me caso para que mi esposo me haga feliz, porque si yo me caso para que mi esposo me haga feliz, voy a estar todo el tiempo en son de reclamación, en son de demandar. Yo me caso porque lo amo tanto que quiero hacerlo feliz. Por eso ella dice: yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento. Yo trabajo para su felicidad, yo quiero hacerlo feliz. Y luego vemos que ellos están disfrutando a cabalidad y en madurez esa bendición del matrimonio, porque cuando superamos los obstáculos, el amor se hace más firme. En el capítulo 8 vemos un pacto para siempre. Dios ha establecido el matrimonio de una manera maravillosa. Un matrimonio que supera las grandes dificultades es un matrimonio que se consolida cada vez más. En el versículo 7 del capítulo 8 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor y no lo ahogarán los ríos. Habrán momentos donde ese amor será probado. Las aguas significan los momentos difíciles, pero los ríos significan esos momentos aún más difíciles. La Biblia dice: las muchas aguas no lo podrán apagar. Si tú y yo confiamos en Dios, si tú y yo tenemos a Dios como el centro de nuestro matrimonio, las muchas aguas no podrán apagarlo. La sociedad se burla y quieres que tú también lo hagas. En la parte de B del versículo dice: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían, porque esta es una sociedad de la inmediatez. Es una sociedad hedonista que busca solo el placer y si no lo encuentra, se va. Y es una sociedad que ha dejado a un lado y no ha valorado, no le ha dado el valor que requiere la familia, el matrimonio y los principios que Dios ha establecido en tu palabra. Si la sociedad se burla porque nosotros damos todo por ese amor y quieres que nosotros lo hagamos, no caigamos en ese fuego. El secreto de un pacto para que un matrimonio esté siempre fluyendo, un matrimonio esté en bendición de este pacto. El secreto de este pacto es que nosotros temamos a Dios y confiemos en Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás enfrentando con sabiduría las luchas que se presentan en tu matrimonio o estás dejándote influenciar por la sociedad? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.